Hola, yo soy Diego Salazar y acompaño el crecimiento de las personas y las organizaciones a través de la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal. Te doy la bienvenida a mi podcast. Este es nuestro segundo episodio. Tu primer amor. ¿Lo recuerdas? Esa primera persona por la que sentiste cosquillitas, por la que te sentiste atraído o atraída. Sí, por esa que te daban mariposas en el estómago. Tuviste incluso una primera cita. ¿Qué recuerdas de esa primera cita? ¿O estás a punto de tener tu primera cita? ¿Cómo te sentiste o te sientes en esa relación? En la profundidad misma de nuestra esencia habita el ser, el primer amor, el amor a nosotros mismos, el protagonista inmediato de la existencia. Ese que deambula por las calles, el que habita dentro de sí y pareciera muchas veces no estar en él. Ese a quien el látigo de la indiferencia lo posee, porque le resulta más fácil estar enfocado en las necesidades de los otros que en las propias. Prefiere ignorar su realidad, gustos y deseos del alma, dejando de lado esas cosas que cuando las practicaba, su rostro brillaba, o aquellas que al imaginar hacerlas le provocaban un cosquilleo interno, una sensación de alegría, de felicidad. A veces la señal resulta clara, donde uno toma conciencia y sabe que es así. Te hablo de ese personaje anónimo que, por estar concentrado en un mundo laboral, familiar, de pareja, o rindiéndole culto a un cuerpo que compite constantemente con otros, por lo regular se enfoca más en algunos de estos aspectos y olvida mirar su vida con la debida proporción. Le cuesta comunicarse consigo mismo y reconocer sus propios intereses. De alguna manera, la vida, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, tiene sus propias tácticas para llevarnos a la esencia. Nos pone ante un acontecimiento, quizás una lesión física, una enfermedad, un duelo, por cualquier origen que tenga. Una persona de camino que te sacude o tal vez te inspira, hasta que de repente te encuentras con ese personaje del sí mismo, con el que poco te comunicas. Sí, con el que poca práctica de intracomunicación tienes, y entonces sentado allí en la nada y en el todo, recuerdas que hay un protagonista de esta historia que no cambia. Tú. Por eso, esas preguntas iniciales de recordar aquella persona por la cual sentías cosquillitas, mariposas en el estómago, por la que te sentiste atraído, atraída. Si tuviste una primera cita, no quisiera que la pregunta fuera frente a otro ser humano, diferente a ti. No es inventar el sentido de la vida, es descubrirlo. No vamos a hablar hoy de amor propio necesariamente, pero vamos a conectar con ese amor propio que comienza por entender y entenderse desde ese propósito y sentido de vida. El ser humano por lo general pasa más en son de lo externo que de lo interno. Resulta más fácil comunicarse con los otros que comunicarse con sí mismo. Es más,
Si estás en el colegio, en el cole o ya saliste hace unos años, hace poco, ¿recuerdas algún curso sobre comunicación interna? ¿Sobre intracomunicación? Nos enseñaron a hablar. Nos enseñaron a poner en palabras un saber, un conocimiento, una manera de relacionarnos, pero pocas veces, no a todos, por supuesto dependiendo de las culturas, no es muy frecuente que se nos invite necesariamente a este viaje interior. Es descubrir esa contribución al mundo para que la vida nuestra adquiera un sentido. Nos enseñaron y nos formaron para obtener resultados desde lo externo, pero no necesariamente nos han enseñado a obtener los primeros resultados con nosotros mismos, desde un propósito y un sentido. La pregunta la podemos hacer y es: ¿cuál es tu razón de ser? El Ikigai, por ejemplo, es un concepto japonés que significa razón de ser, tu propósito vital, el poder interior. El enfoque del Ikigai es ese que nos impulsa como seres humanos a estar en el mundo, a conectarnos con el mundo, pero cultivando una vida con sentido. En el libro Ikigai, Los secretos de Japón para una larga vida, Héctor García nos dice que, según los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai. Y nos cuenta que ese Ikigai está escondido en nuestro interior y que requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser, para poder encontrarnos con nosotros mismos. Es que el Ikigai es la razón por la cual nos levantamos por la mañana. Y te invito a hacerte la pregunta. ¿Esta mañana tuviste clara la razón por la cual te levantaste? ¿Tienes clara la razón por la cual día con día te levantas? Es que tener una búsqueda del sentido de nuestra vida es un viaje necesario. Es parte de ese necesario viaje de vuelta, viaje a nosotros mismos. ¿Cómo no citar a Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial? Este personaje sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. Viktor Frankl es una de las figuras más destacadas de la historia de la psicología como creador de la logoterapia. Ahora, la pregunta es: ¿qué es la logoterapia? Y explica él mismo en su libro El hombre en busca de sentido que logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. La logoterapia, incluso como algunos autores la han identificado, que es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana. Se centra en la búsqueda
de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, esa es la primera fuerza motivante del hombre que se convierte en su lucha para encontrarle un sentido a su propia vida. Dice precisamente en su texto Víctor que la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Entonces, esta invitación que nos hace este personaje, que en el contexto que lo vemos nos muestra una realidad seguramente compleja para sobrevivir en estos campos de concentración. Este personaje nos invita a esa conexión. Tenemos entonces Ikigai desde la mirada japonesa. Tenemos a Viktor Frankl. Y seguramente algunos hemos escuchado sobre el Dharma, el propósito de vida. Ese propósito que por un lado nos invita a crecer. ¿Crecer a partir de qué? Crecer a partir de experiencias. Ese propósito de vida que nos invita a sanar. Sanar situaciones que están o han estado en nuestro camino. Dharma, propósito de vida que nos invita a servir de cara a los otros, para tratar de generar esa onda expansiva. Hoy estamos hablando de propósito, de sentido de vida, de Ikigai, de ese llamado interior que no puede suceder pensando en ese primer amor externo. Comienza por pensarlo en ese primer amor interno. Claro, la sociedad, algunos personajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida probablemente nos han infundado algunas creencias que tienen que ver con que quererse a uno mismo es egocentrismo. Es que no se trata de olvidarnos del otro. Se trata de comenzar el camino en un viaje de vuelta. Desde ese propósito interno que tiene que ver con la conexión de mi propio ser, con el primer ejercicio de liderazgo que es el liderazgo de nosotros mismos, con el ejercicio de autoliderazgo, tan necesario para conectar con ese propósito, porque es la decisión de entrar en uno, porque es la decisión de conectar con ese poder de vida interior. Claro, hay un propósito secundario que tiene que ver con el hacer, dando de mí a los demás las cosas que hago bien y darlas con tranquilidad. ¿A partir de qué? A partir de tus dones, a partir de tus talentos, eso que se nos ha dado para servir a otros. Que algunos lo volvemos labor, lo volvemos profesión, pero hoy no hablo de esas. Hoy te hablo del propósito interno, del que tiene que ver con la conexión de mi propio ser, el que tiene que ver con mi Dharma, que no solo está determinado por lo que haces, que es conectarte desde el servicio, con el ser, con lo mejor de ti. Yo soy virtudes, y esas virtudes se deben convertir en acción, pero fruto de ese viaje interior que nos permite decir: yo
soy. Yo soy no un nombre, soy más que un nombre. El nombre me identifica ante la sociedad. Pero ¿cuál es ese dharma, ese ikigai, ese sentido profundo de nuestra vida? Volvamos a Viktor Frankl. Nos comenta en su libro que hace unos cuantos años se realizó un estudio en Francia, una encuesta de opinión, y los resultados demostraron que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesitaba algo por qué vivir. Además, el 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Él repitió esta encuesta en su clínica de Viena, tanto entre los pacientes como entre el personal. Y el resultado fue prácticamente igual, similar, al obtenido entre las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo un 2%. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Por eso, esa búsqueda de sentido de vida se convierte, o mejor, hoy te invito a que se convierta en una fuerza, primero, personal, y luego, tomar conciencia para que sea una fuerza primaria que nos permite a nosotros conseguir esos objetivos de vida, de los cuales hablaremos en uno de los siguientes podcasts. Pero podemos resumir desde este llamado interior a conectar con ese propósito de vida en algunos pasos claves, tomando como referente incluso la logoterapia. 1. Si el ser humano tiene un vacío, una frustración o una ansiedad. 2. La terapia lo que le va a permitir es ver que siente ese deseo por tener una vida significativa. 3. Es que quien es paciente puede descubrir ese sentido de su vida desde ese momento, de tal manera que no es lamentarme porque tengo X, Y o Z edad y apenas estoy conectando con mi propósito de vida. Yo te diría, cualquier momento es propicio para hacer un viaje de vuelta a nosotros mismos. Y 5, ese nuevo impulso vital pues nos ayuda a sobreponernos a los obstáculos y a los pesares. Esa es parte de la razón por la cual tiene sentido vivir una vida con sentido. Hacer este viaje interior para conectar. Y cierro trayendo a un autor, a un español, a Víctor, otro Víctor, pero este es diferente, Víctor Coopers, en un bellísimo texto que incluso recomiendo denominado Vivir la vida con sentido, nos dice que hoy en día sigue siendo necesario saber lo que queremos en la vida. Continúa vigente la importancia de trabajar nuestras actitudes personales y luchar cada día para ser mejor persona. Y es igualmente relevante recordar que no hay nada más gratificante que ayudar a los demás. Este mensaje de Víctor, pues también nos tiene que llevar a reflexionar con su cierre, que ojalá, antes de ayudar a los demás,
seamos conscientes que necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Lo dice Joe Dispenza, de quien hablaremos posteriormente, que el conocimiento es poder. Pero el conocimiento de sí mismo es empoderamiento. Si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias por escucharme y compartir este contenido. Nos vemos en un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.